vamos a empezar nuestro servicio. Saludos a todos aquellos que nos miran, que Dios los bendiga, que Dios los hable en este día, que es un día de bendición, en que Dios nos va a hablar. Vamos a orar, vamos a saludar por los que no vinieron, que Dios los sane, que están enfermitos, por eso no han llegado. Pero esperamos en Dios que se sanen, que estén bien, que Dios haga algo especial en sus vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Padre maravilloso, que seas tú hablando, Padre Santo. Señor, bendícenos, gracias, Señor, llénanos de tu palabra, sí. de tu amor, y todos aquellos que nos miran, Señor Padre, que tú les hables a su vida, que tú los llenes, Padre, de tu presencia, Padre Santo, y que siempre, Padre maravilloso, tú nos cuides, Padre Santo, cada día que amanece, Señor, que abramos nuestros ojos, Padre Santo, tú estás ahí con nosotros, Señor. Padre. Gracias, Señor. Habla, Señor Padre, bendice, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, Dios los bendiga. Gracias por los que ya están aquí y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra, ¿verdad? Es un tiempo precioso y hermoso que Dios nos ha permitido estar aquí. Amén. Amén. Vamos a estar en Mateo 28 y vamos a hablar de la autoridad dada a la iglesia. La autoridad que Dios nos ha dado como iglesia para poder compartir, para poder presentarle a nuestros hermanos el Evangelio. Amén. 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 ¿Ha oído hablar de la Gran Comisión? Eso es de lo que vamos a hablar, ir y predicar el Evangelio, ¿se acuerda? Ok, entonces en Mateo 28, vamos a leer dos versículos. Son 18, 19 y 20. Vamos a leer. Amén. 28, Mateo 28, 19, versículos 18 al 20. 18 al 20. Está bien. Amén. Gracias. Ok. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Espíritu Santo, yo predico porque estás conmigo. Pasa un carbón encendido en mis labios, Señor, que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú, Padre, hablándole a tu pueblo, Señor. Ábrenos la mente, el corazón, Señor, y que juntos, Padre, podamos aprender y escuchar tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Cuando nosotros oramos, intercedemos por nuestros hermanos. Amén. Amén. Por sus necesidades, por sus problemas. Por ejemplo, ahorita tenemos la necesidad de nuestra hermana que está un poquito mal de salud, por eso no llegó. Pido que la tengamos en oración para que ella sane y el Señor la levante de su dolor, de su espalda, y podamos tenerla aquí el miércoles. Amén. Entonces, nosotros debemos entender que a través de la oración, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, nos ha dado la autoridad, nos ha delegado que podemos hacerlo con confianza, hacerlo con convicción de que Dios está con nosotros. Amén. Entonces, es necesario que usted y yo tengamos el conocimiento de la autoridad de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Porque nosotros no tenemos pleito, como dice la palabra, con carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. O sea, tu guerra y mi guerra no es en el mundo natural. Nuestra guerra, nuestra lucha es en el mundo espiritual. Amén. Entonces,
Lo vamos a hacer con convicción, lo vamos a hacer con seguridad y lo vamos a hacer con la fe adecuada y la fe que necesita. En el verso 18 dice, y Jesús se acercó hablando, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, aquí vemos a Jesús que aparece a sus discípulos después de haber resucitado, ¿sí? Y les dice, tengo toda la potestad. O sea, la autoridad, el poder, porque ya estaban hablando con Jesús resucitado. Amén. Entonces, vamos a entender que el poder que Dios le había dado a Jesús era para que nos lo impartiera, para que nos lo diera. En otras palabras, Jesús tenía todo el poder, toda la autoridad, o sea, la máxima autoridad que había sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, eso iba Él a dárnoslo, a cedérnoslo a nosotros para poder hacer cosas aquí en la tierra. ¿Sí? En el 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Jesús hablaba del sentido principal, del propósito de Dios para los seres humanos, que seamos salvos, porque realmente Jesús quiere que usted y yo seamos salvos y nuestra familia, que seamos liberados, que seamos sanados, que seamos restaurados, para que conozcamos al Señor. Amén. Y a través de conocer al Señor, nosotros vayamos y prediquemos, vayamos y enseñemos el Evangelio por el cual nosotros hemos sido enseñados. ¿Sí? Entonces, que hagamos discípulos, que formemos a otros, que les enseñemos el reino de Dios y su justicia. Amén. Y esto implica lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Porque Él dice que vayamos y enseñemos a la gente. Parafraseando lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que compartamos de gracia o de gratis lo que hemos aprendido, ¿sí? Es una orden que el Señor Jesús nos ha dado para que nosotros vayamos por todo el mundo, ¿verdad? Y prediquemos el Evangelio. Que vayamos con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela y les hablemos del Señor. Amén. Entonces, es una ordenanza, amén, que nos da el Maestro de Maestros, que es nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Él nos habla de que nos entrega una autoridad delegada, porque esta autoridad que Él nos ha dado no viene de la tierra, viene del cielo. ¿Sí? Y viene ¿por qué? Porque nosotros podemos evangelizar, nosotros podemos compartir el Evangelio, nosotros podemos enseñar a otros. ¿Sí? Tenemos la autoridad para ir y hacer discípulos. Él nos la ha dado. Entonces, cuando Jesús nos da este conocimiento, nos dice que, por tanto, ir y predicar el Evangelio quiere decir que nosotros vamos a evangelizar, nosotros vamos a predicar, nosotros vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo, porque ese es el que vive y reina dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, usted y yo somos enviados con poder y autoridad de parte de nuestro Señor. Usted puede hablarle a la gente sin ningún temor, pero usted tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Usted tiene que hablar conforme a la Biblia, ¿sí? Para que la gente reciba, para que la gente acepte, para que la gente sea tocada por el poder de Dios. No podemos evangelizar o hablar de nuestra cosecha. Tenemos que hablar de lo que dice la palabra de Dios, para que sea el Señor el que toque los corazones y convierta al que tiene que ser convertido. Amén. Un texto paralelo a lo que acabamos de leer de Mateo está en Marcos 16, en el 15 al 18. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imagínense qué autoridad y qué poder Dios nos ha entregado, ¿sí? Entonces, Jesús nos está dando la gran comisión, diciendo que vayamos en el nombre de Jesús, que vayamos en su nombre, ¿sí? Entonces, esto de ir en su nombre se refiere a que tenemos, de acuerdo al poder y señorío y autoridad, y esto mismo es el poder de Dios, que así como Jesús iba con autoridad y poder, así nosotros mismos podemos hacer lo mismo. La palabra de Dios dice que nosotros haríamos cosas mayores de las que hizo Jesús. Entonces, Él dice en su palabra que al echar fuera un demonio, no lo hacemos nosotros mismos, no lo hacemos por la autoridad y el poder nuestro, lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, porque Él así nos lo delegó, Él así nos dijo que lo hiciéramos, Él así nos lo encomendó. Dice, vayan bajo mi autoridad. Nuestro Señor Jesús dice que somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra, y por eso nos ha dado la autoridad delegada por Él. Usted y yo tenemos la autoridad para orar por los enfermos para que sean sanados. Podemos orar por un endemoniado para que sea liberado. Podemos orar para que Dios haga su gloria y se manifieste su poder en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en las personas que conocemos. Si usted y yo vamos en el nombre de Jesús, amén, todo va a estar bien. En el nombre de Jesús todo se puede hacer, ¿sí? Entonces, bajo la autoridad y la dirección de Jesús, vamos a hacer las cosas. Sí, el Espíritu Santo que vive y reina dentro de nosotros nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra. Amén. Entonces, nosotros podemos poner un ejemplo aquí, literalmente, en la tierra. Cuando usted va manejando, ¿verdad? Y le dice el policía, deténgase, o el tránsito, deténgase. Rapidito, ¿verdad? Uno sabe que esa persona tiene autoridad. Uno sabe que ese policía tiene poder. Entonces automáticamente nos estacionamos, ¿verdad? Porque sabemos que ese policía no nada más trae un uniforme puesto, sino que trae una autoridad delegada, ya sea por el alcalde, ya sea por el presidente, tiene una autoridad delegada. Entonces, de la misma manera, hermano, ¿sí? Usted, no por el traje, ¿no? Es por la autoridad delegada que Jesucristo ha puesto en usted, ¿sí? Entonces, usted mismo, de esa manera, en el nombre de Jesús, los demonios, ¿sí? Las condiciones tienen que obedecer, ¿sí? Porque no están huyendo en nuestro nombre, sino que están huyendo bajo el nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando tenemos una revelación, ¿sí? Cuando tenemos una visión, estamos bajo la misma autoridad en el nombre de Jesús. Porque es Jesús el que revela, es Jesús el que nos da, ahora sí que la gracia, nos da la capacidad para hacer las cosas. El Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a ejercer un voto de seguridad, un voto de confianza, porque sabemos que Jesús, ¿sí?, es el que empezó todo esto. Jesús es el que lo va a perfeccionar, dice su palabra. Entonces, cuando usamos el nombre de Jesús, nos estamos refiriendo a la máxima autoridad, amén, en el universo, en todo lo creado, que es nuestro Señor Jesús. Así que, cuando usted haga una guerra espiritual, ¿sí?, Jesús nos da la autoridad y el poder para darle orden a los principados y potestades y gobernadores, ¿sí?, a que sean desarmados, a que sean desechados, porque ellos tienen que obedecer. Ellos se someten bajo la autoridad de Cristo.
Recuerdo en la palabra de Dios que unas personas quisieron echar fuera demonios y los demonios les decían, conocemos a Jesús, conocemos a Pedro, conocemos a Pablo, pero a ustedes no los conocemos. Y así está el detalle. Entonces nosotros tenemos que entender que todas las potestades, las cosas malas que suceden en nuestra vida tienen que alejarse en el nombre poderoso de Jesús. Perdón, ¿Sí? usted, Marcos, ¿qué leyó usted? Amén, hermanos. Se me pasó a apuntar. Marcos 16, hermanos. Marcos 16. Amén, sí. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que cuando Jesús nos delega la autoridad y su poder en nuestra vida, nosotros podemos ir con confianza y con convicción a hacer la obra, ¿sí? Por eso dice, yo también les digo. En Mateo 16, 18 dice, y yo también les digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa las puertas del Hades? No prevalecerán contra la iglesia. Y es así, hermanos, porque la iglesia se le ha concedido la máxima autoridad. Amén. ¿Sí? Amén. Así que el infierno puede planear muchas cosas en contra de la iglesia, pero no puede prevalecer, porque la autoridad se le dio a la iglesia. ¿Te acuerdas cuando Pablo y Silas estaban encerrados en la cárcel? Que dice que la iglesia empezó a orar y que las cadenas cayeron y las puertas de la cárcel se abrieron. Entonces, Dios nos ha dado la autoridad como iglesia, como cuerpo de Cristo, para poder contrarrestar los problemas, los dardos del enemigo. Así que con confianza, ¿sí? Nosotros tenemos la autoridad. No importa lo que planifique el diablo en contra tuya. Jesús está contigo. El Espíritu Amén. Santo Amén. te va a dar la convicción y la seguridad para hacer y decir lo que tienes que hacer y lo que tienes que decir. Amén. Amén. En la antigüedad dicen que las puertas eran lugares donde se sentaban los ancianos a planear, ¿cómo se dice? Cuando iban a tener guerra, cuando iban a hacer planes o estrategias, ¿sí? Y todo eso se hacía en las puertas de las ciudades. Por eso cuando Jesús dice tocante a las puertas del Hades, significa que todo lo que se planee en el infierno, todo lo que sea maldad en contra de nosotros, no va a prevalecer. Todo lo planeado por el ejército de las tinieblas contra la iglesia no va a pasar, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, escucha, tenemos el poder, la autoridad. Así que nada de lo que el enemigo planee en contra de la iglesia va a prosperar, ¿sí? La iglesia va para adelante. La iglesia no la va a detener el enemigo, ¿sí? Porque la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Cristo. Amén. Es la novia de Cristo, ¿sí? En Mateo 16, 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, Amén. cuando Jesús habla de entregar las llaves, esto indica autoridad. Cuando dice, le entregaron las llaves de la ciudad, hermano, eso significa reconocimiento. Eso significa que las llaves es un símbolo de poder, es un símbolo de dominio. Sí, dice el Señor, a ti te he dado las llaves. Por eso dice que todo lo que nosotros atemos en el cielo, aquí en la tierra, perdón, va a ser atado en el cielo. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra va a ser desatado en el cielo. Entonces, tú tienes las llaves de algo. Tú tienes las llaves del poder de los cielos para hacer lo que tienes que hacer aquí en la tierra, ¿sí? Tú eres, escucha, el que tiene las llaves. Y como tú tienes las llaves, tú tienes el poder y la autoridad de cerrar la puerta o de abrirla, hermano. Tú vas a dejar entrar o salir a quien tú quieras. Entonces, para eso es la llave, para que no pueda entrar los que no tienen que entrar. Ajá. Y abrir para que se pueda entrar también o salir. Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver este verso que habla de llaves del reino de los cielos.
Y la palabra llaves está en plural, no está en singular. Quiere decir que son muchas, muchas llaves. Lo que significa que Dios nos ha dado la autoridad del reino en todos los aspectos. No solamente en uno, en muchos aspectos de nuestra vida, para poder cerrar y abrir las puertas, ¿sí?, de lo que nos quiere destruir o lo que nos quiere hacer daño, ¿sí? También nosotros vemos cuando le dice a Pedro: a ti te daré las llaves, lo que dice en tiempo futuro. Y esto es así porque era necesario que Cristo fuese primero a la cruz del Calvario, muriera allí y luego resucitara, venciendo públicamente a Satanás. Por eso dice en futuro. Y luego de todo esto, Jesús pudo decirnos a todos: ahora yo tengo toda potestad, ahora id en mi nombre. O sea, los envió bajo la autoridad por la que nosotros tenemos que ir, bajo la autoridad de Cristo. En otras palabras, Jesús dijo: tienen que ir bajo mi autoridad, yo les delego la autoridad. Por eso Jesús dice: y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí nosotros podemos entender que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para convencernos de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que planificar. Porque Dios quiere que nadie se pierda. Quiere que todos lleguemos al conocimiento de la palabra. Quiere que todos nos arrepentamos y vayamos al cielo. Porque eso es la lucha, eso es por el cual tú y yo existimos. El Espíritu Santo nos ha dado el honor y el privilegio de poder compartir la palabra, de estar juntos. Porque aquí Jesús, lo que está diciéndonos en este pasaje, lo que Jesús está hablando es de que nosotros intercedamos, que hagamos oración, ¿sí?, que hagamos declaraciones positivas, que proclamemos una guerra espiritual, que no permitamos que el enemigo nos desanime, que no permitamos que nadie nos ate, sino que seamos libres en el nombre de Jesús. Porque nosotros dejamos que el enemigo nos acose, dejamos que el enemigo nos desanime, nosotros mismos provocamos en nuestra vida las bajadas de nuestro caminar con Cristo, porque no estamos convencidos ni seguros de la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso en esta hora Dios nos ha dado el conocimiento de que Él nos ha ungido, de que Él nos ha dado la autoridad y el poder para poder ir y contrarrestar los dados del enemigo. Hay una lucha inmensa, hay una guerra que se está llevando en este momento por tu vida y por mi vida. Pero te voy a decir algo: somos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque Él nos ha delegado la autoridad. Entonces, la palabra atar en original del griego es de declarar como algo impropio, algo ilegal o ilícito. En otras palabras, todo lo que digamos legalmente, todo lo que digamos bien, pues, ¿sí?, va a estar bien. Cuando nosotros decimos algo inapropiado, también va a suceder. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestros labios. ¿Sabes por qué? Porque estamos bajo autoridad. Estamos bajo la autoridad de Cristo. Tenemos la autoridad del cielo. Por eso, cuando tú y yo decimos algo aquí en la tierra, sucede en el cielo. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y decimos. Porque cuando tú y yo hablamos, el Espíritu Santo está con nosotros y Dios está oyendo lo que nosotros decimos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado antes de abrir la boca. Pensemos antes de decir algo para no ofender, para no lastimar, para no destruir. Si lo que vamos a hacer o decir va a afectar a otra persona, no lo digamos, no lo hagamos. Al contrario, desatemos bendición. Hablemos de sanidad, hablemos de santidad, hablemos
del reino de Dios y su justicia, para que podamos ser prósperos, para que podamos ser sanados, para que podamos ser restaurados, para que haya esa abundancia de la que el Señor Jesús habla, que haya ese crecimiento en nosotros. Así que tú y yo, ¿por qué tenemos las llaves del reino? Porque somos representantes legales de Dios. Jesucristo nos dio la autoridad aquí en la tierra. Por eso tú y yo podemos alcanzar todos nuestros sueños y nuestras metas siempre y cuando lo hagamos bajo la autoridad de Cristo. Todo lo que hagamos, sea de pensamiento o de palabra, tiene que ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es que ya lo hice una vez, es que ya lo intenté varias veces, es que ya lo hice y no funcionó y no ha pasado. Yo te digo esta hora en el nombre de Jesús, vuélvelo a hacer, pero ahora en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir en el nombre de Jesús, porque la batalla no es nuestra, la batalla fue de Cristo. Y Cristo la venció en la cruz del Calvario. Cristo ganó la batalla para que tú y yo seamos libres. Hoy es el tiempo de que nos paremos y vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, dice la palabra, sin temor, sin miedo, porque no es contigo, es con Jesús con el que se van a meter. No se van a meter contigo. Así que no tengas miedo, no tengas temor. Ve y da la palabra, porque Dios está contigo. Este es el tiempo de que nos levantemos y vayamos y le digamos a las personas, arrepiéntete. Este es el tiempo de que tú recibas tu sanidad, recibas tu restauración, recibas a Cristo en tu corazón. Porque cuando la persona recibe a Cristo en su corazón y lo hace bien, convencido, esa persona se aleja de la maldad, se aleja de los malos hábitos y deja que el Espíritu Santo trabaje en él. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que estar seguros y convencidos de lo que estamos haciendo. Porque viene el tiempo de la sanidad, viene el tiempo de la restauración, viene el tiempo del milagro que estamos esperando. Pero no va a haber milagro si nosotros no somos honestos, si no somos sinceros con el Señor. Porque nosotros nos podemos engañar unos a otros, pero no nos podemos engañar a Él, porque Él no puede ser engañado. Así que Dios quiere levantar un pueblo con fe, quiere levantar un pueblo con autoridad para que lleve las buenas nuevas de salvación. Está en ti, está en mí, entender y reconocer que el Señor va a hacer algo grande en nosotros. Este es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de levantarnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. Él está esperando a esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Así que, hermano, yo te invito, yo te exhorto a que vayamos. Amén. Vayamos hacia adelante. ¿Se ve difícil? Sí. ¿Se ve complicado? Sí. Pero yo te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Somos más que victoriosos. Amén. Porque dice la palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos da la fuerza, nos da la autoridad y nos da el poder. Así que adelante, viene un tiempo precioso para nuestra vida, viene algo hermoso para la iglesia. Siéntete feliz, siéntete orgulloso de que el Señor está en nosotros. Y como Él está en nosotros y con nosotros, no va a pasar nada. Él nos va a guardar, nos va a proteger, así que el enemigo no va a poder hacer nada en ti, no va a poder tocarte porque Él está contigo. Porque aunque tú y yo tengamos luchas, aunque tú y yo tengamos pruebas, somos personas con la autoridad de Cristo en nuestra vida. Él nos ha dado la autoridad para que vayamos y prediquemos el Evangelio, para que enseñemos a otros, para que ayudemos a los demás a poder seguir adelante. Así que ten la seguridad y la convicción, porque Él te dice, en mi nombre echarás fuera demonios, en mi nombre hablarás nuevas lenguas,
En mi nombre tomarás serpientes en tus manos y no te morderán. Y si bebieres cosa mortífera en mi nombre, no te hará daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y remata el versículo 18 diciendo de Marcos 16, y sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarán. Dios ha puesto en tus manos dones de sanidad. Ve y ejerce tu don. Ve y pon tu mano de poder y autoridad sobre los enfermos. Así que ve y predica el evangelio para que el reino de Dios se expanda, para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra y haya ese crecimiento. Porque la autoridad te la dio Jesús. Así que sigamos adelante, confiemos en el Señor y no nos desanimemos. Cosas grandes vienen para nosotros, cosas preciosas, dice el Señor, cosas que no han subido al cielo, ni bajado a la tierra, ni se han oído, ni se han visto, son las que están preparadas para cada uno de ustedes. Este es el tiempo de nosotros, hermano. Es el tiempo de que vayamos y prediquemos el evangelio, que hagamos discípulos, que trabajemos, que compartamos, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, que venga ese milagro sobre nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros hijos, que puedan ellos recibir esa doble porción del Espíritu Santo que vive y reina dentro de nosotros. Por eso Jesús, después de haber resucitado, dice, tengo autoridad, tengo poder y yo se las delego en mi nombre. Así que vayamos adelante, no nos desanimemos. Este es el tiempo para que podamos entender y reconocer que somos instrumentos en la mano de Dios. La Biblia dice que es un gran tesoro que se ha puesto en vasijas de barro, porque eso es lo que somos. Somos vasijas del barro, porque Dios nos hizo de la tierra. Dice que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Así que sintámonos dichosos, hermanos, de que siendo ollas de barro o vasijas de barro, nosotros podemos tener ese gran tesoro dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu Santo, eso es lo que nosotros somos. Amén. Amén. Entonces, vayamos hacia adelante. Creamos en el Señor para que nosotros seamos salvos y nuestra familia. Porque nuestra familia es de Cristo. Nuestra familia le pertenece a Dios. Y aunque el enemigo nos haga ver cosas y nos haga creer cosas, no es cierto. Nosotros somos más que vencedores porque Él está en nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Recibieron? Amén. Yo sé que sí. Yo sé que nos habló Dios. Amén. Y vamos a seguir adelante y vamos a seguir orando por nuestros hermanos en Poza Rica, Veracruz, en Pakistán y por nuestra hermana que está un poquito mal de salud, nuestra hermana Elizabeth. Desde aquí le mandamos un abrazo, un fuerte abrazo sanador, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo la sane y en esta hora Dios ponga su mano de poder y mande a su ángel con su cuerno de aceite y la bañe de aceite y la bendiga y haya esa sanidad donde quiera que ella esté, porque nos está viendo a través de las redes sociales. Estoy seguro que haga un milagro. Amén. Estamos esperando un milagro. Amén. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo hermoso y maravilloso, Padre, donde nos has permitido, Señor, estar reunidos esta tarde, Señor. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendícelos, Señor. Abre la ventana de los cielos y las puertas de los cielos, Señor, para que ellos reciban su bendición, Señor. Y todos nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Señor, puedan ser bendecidos, Señor. Abre puertas, Señor, y cierra las que tienes que cerrar, Señor. Y gracias, Señor, porque seguimos adelante, Señor. Gracias por Pacto Eterno Los Ángeles, Poza Rica, por Pacto Eterno, Señor, en Pakistán. Te digo en el nombre de Jesús, Señor, que los guardes, que los protejas, Señor, porque tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con nosotros, no nos hace falta nada, Señor, y seguimos creyendo
y seguimos predicando, Señor. No importa lo que el enemigo nos haga ver, Señor. Rechazamos todo toque, todo el dardo del enemigo de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestros seres queridos, Señor. Y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, en la cual hay poder, en la cual hay autoridad, mi Dios. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, nosotros decimos amén, Amén. y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.